Aquí a continuación pues vamos a trabajar la parte teórica de lo de interferencia, ¿verdad? Habíamos hablado aquí lo que sería el efecto de dos fuentes, ¿verdad? Aplicándose, bueno, considerando el efecto en un punto. Esto al final de los FIS, recuerden que van en la fase, ¿verdad? O en las funciones de coseno. Cuando uno hace la interferencia, suma las funciones de onda. Y pues aquí con las cuestiones de trigonometría, nos queda entonces de que se puede usar la fórmula de suma de ángulos. Y ahí es donde se hace relevante esta expresión, ¿verdad? Para saber dónde hay interferencia constructiva o destructiva. Hablábamos también de la parte de los frentes de onda, que aquí pues se asume, ¿verdad? Que en lo que son las fronteras de todos estos círculos que pues tratan una idea de lo que serían los frentes de onda, ¿verdad? Ondas esféricas. Tenemos que la potencia en todo el perímetro, ¿verdad? Sería la misma. Es decir, se conocen como isotrópicos a eso. Y en base a eso entonces se trabajó la parte de las escalas. La escala de intensidad de decibel, que esta nos sirve entonces como una manera de identificar el nivel sonoro, ¿verdad? Bueno, y esta parte de la intensidad entonces se puede determinar, ¿verdad? Una relación en base a las relaciones en este caso de lo que es la función, ¿no? Entonces, para la intensidad tenemos que, por ejemplo, se puede trabajar algo similar como en el caso de la cuerda. En la cuerda teníamos un diferencial de energía cinética, y vamos a tener algo similar, ¿verdad? Solo que aquí tendríamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sonido, un pequeño volumen, ¿verdad? Confinado en un área y eh, en una pequeña, ¿verdad? Capa, por decir así, de grosor, ¿verdad? Pequeño. Entonces aquí para esa masa tendríamos una velocidad y la definición de la velocidad de la energía cinética. Entonces, en el caso de las partículas del aire, estas se definen mediante la función S, ¿verdad? Aquí habíamos mencionado que se trabajaba con la ecuación que tenemos ahí, ¿verdad? Y entonces, ya para hablar de la velocidad, estaríamos hablando de la parcial de con respecto al tiempo. Entonces, ustedes notan que daría por el omega seno de kx menos omega t, ¿verdad? Entonces, pues al final eso se puede sustituir. Ahí también tendríamos el dm, ¿verdad? Solo que el dm se puede trabajar como en base a lo que sería la densidad. Es decir, la densidad es masa entre volumen. Entonces, normalmente se asume que es constante y se puede escribir el dm en términos de esto. Pero como estábamos diciendo de que el volumen iba a estar confinado en una pequeña capa de grosor delta X, al final se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Entonces, ya la relación de energía cinética nos queda un medio, ¿verdad? De la constante ρ por el A, por el delta, diferencial de X, por al cuadrado, omega cuadrado y el seno cuadrado del ángulo. Y se puede, para simplificar, ¿verdad? Trabajar el t igual a 0, ¿verdad? Y también se sabe, por ejemplo, que de la función seno, ¿verdad? De lo que hicimos en la parte de ondas mecánicas, pues este valor es igual a un medio, ¿verdad? El valor promedio. Entonces, cuando hablamos en este caso de la energía cinética promedio, pues tendríamos que el resultado de esta integral sería entonces pues 1 sobre 2. Y si nosotros dividimos entre un diferencial de tiempo a ambos lados, aquí tenemos la relación de potencia, o sea que aquí sería energía, miren, potencia promedio le podemos poner acá. Aquí tendríamos un medio de ρ por A por la velocidad, ¿verdad? Y lo que sería el omega cuadrado, y aquí entonces sería un cuarto por el 1/2 del valor promedio. Entonces, si dividimos entre el área, estamos con la definición de intensidad, ¿verdad? Hablábamos que el promedio la potencia por unidad de área es la intensidad. Esto solo es
hablando de la energía cinética. Ya para hablar de lo que sería la potencia promedio total, tendríamos la contribución ¿verdad? Por 2 de lo que sería el equivalente de la energía potencial, ¿verdad? Entonces, ya la intensidad, que se define entonces como potencia por unidad de área, al dividir por el área esta expresión, ¿verdad? Nos quedaría entonces que es igual a 1/2 de la densidad. Ya dividimos por ¿verdad? Sería y omega cuadrado, ¿verdad? Y aquí creo que me falta el S cuadrado. Y también. Bueno, entonces de esa manera tenemos una expresión para lo que sería entonces la intensidad, ¿no? Bueno. Bueno, también tenemos lo que son las ondas estacionarias para lo que serían ondas longitudinales, y la aplicación que mencionan normalmente es la parte esta de los instrumentos musicales, ¿verdad? Es decir que a pesar de que los extremos puedan estar abiertos o cerrados algunos, siempre se da el efecto de superposición, ¿verdad? Y si nosotros pues configuramos, ¿verdad? La frecuencia, no sé, en términos de lo que es la longitud y todo eso, podemos nosotros definir a qué frecuencia, bajo qué parámetros, por ejemplo, se llega a encontrar lo que son esas ondas estacionarias. Miren que aquí tenemos dos extremos abiertos, y lo que nos mencionan es que, por ejemplo, si usted tuviera un extremo cerrado, ese trabajaría como un nodo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que los extremos abiertos se comportan como antinodos. Por ejemplo, en ondas estacionarias hablábamos del NaN, nodo, antinodo, nodo, como el equivalente a media longitud de onda. Aquí estamos viendo de que la configuración es diferente, pero siempre tenemos, en este caso, lo que serían, pues ahí tendríamos media longitud de onda también, solo que la configuración no es NaN, sino que ANA. Bueno, entonces aquí tenemos otras configuraciones, miren, solo que en la primera columna serían la continuación de lo que serían los extremos abiertos, ¿verdad? Entonces miren que para n igual a 2 tenemos siempre antinodo, antinodo, ¿verdad? Pero adentro entonces ya tenemos 2 nodos, en el otro tenemos 3 y así sucesivamente, ¿verdad? En el primer caso tenemos que lambda medios, ¿verdad? Y tenemos media, en este caso longitud de onda. Aquí en general la fórmula sería de esta manera. Si ustedes ven en el otro n es igual a 2, entonces nos queda, bueno, aquí usted puede despejar para 2L sobre n, entonces en el primero sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para el caso de un extremo abierto, ¿verdad? Un extremo abierto. No, perdón, ambos extremos abiertos. Entonces tendríamos que es similar a lo que nosotros definimos en las ondas estacionarias. Entonces, recuerden que B es igual a lambda F. La frecuencia de la onda estacionaria va a depender de N, y sería entonces NB sobre 2L. Bueno, ese sería en el caso de lo que sería extremos abiertos, ¿no? Y bueno, entonces eso sería para ese, y para los extremos cerrados, un extremo cerrado. Entonces estamos viendo, por ejemplo, de que ya no es antinodo, nodo, antinodo, sino que es antinodo, nodo. Ya no tenemos media longitud de onda, sino que tenemos en este caso un cuarto de longitud de onda igual a L. Pero vemos que la configuración en este caso, por la cuestión de los nodos, el nodo que tiene que estar en el extremo, como está aquí en el izquierdo, hace que el valor de n no sea cualquiera, ¿verdad? O sea, entero, cualquier entero positivo, sino que sea solo aquello de valor impar, ¿verdad? Entonces aquí la condición es de que el n es impar.
La fórmula queda f sub n, ¿verdad? Aquí quedaría el n por la velocidad sobre 4L. Solo que, pues en este caso tendríamos que, pues el n sería impar, ¿verdad? No sería para cualquier expresión, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí comentan en el libro, ¿verdad? Que una de las aplicaciones es para la cuestión esta de afinación, ¿verdad? Y pues en base a eso pues, pueden ellos llegar a trabajar, ¿verdad? La parte, no, perdón, ese es en la de los, no, lo de la afinación no es ahí. La afinación es cuando miremos los pulsos. De hecho, lo voy a comentar aquí ya aprovechando. Con los pulsos es que se usa la aplicación de este fenómeno para hablar, por ejemplo, de lo que es la afinación. Cuando las frecuencias están muy cerca, tenemos entonces un sonido, ¿verdad? Que va a ir periódicamente incrementando en intensidad o disminuyendo. Bueno, entonces en el caso de las ondas estacionarias, ¿verdad? Dependiendo de la longitud del objeto, ¿verdad? O del instrumento, vamos a tener de que se puede lograr una mayor intensidad o frecuencia, ¿verdad? Obviamente ahí, la frecuencia en este caso sería dependiendo de la longitud, ¿verdad? Entre más corta, mayor intensidad y todo eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de que cuando nosotros escuchemos en un concierto, ¿verdad? Hay diferentes instrumentos que están en la misma nota, ¿verdad? Vamos a distinguir, ¿verdad? Cada una de ellas por la cuestión esta de la intensidad. Y bueno, en el caso de los pulsos, aquí tengo, por ejemplo, la situación que ocurre, ¿verdad? Se puede, no sé si tengo uno aquí, pero lo puedo hacer la gráfica, por ejemplo. La idea sería, por ejemplo, de que tengamos dos funciones, por ejemplo, coseno o seno, y que, pues en este caso, vamos a considerar que solo se va a evaluar en un punto dado, en X, digamos X igual a 0 y que vamos a tener diferentes valores de omega. Entonces, por ejemplo, el omega está asociado con la frecuencia, ¿no? Aquí tendría este y aquí tendría este de aquí. Le voy a llamar a uno Y2 y al otro le voy a llamar Y1. Entonces vamos a ver cómo es la cuestión esta de la superposición. Entonces, en este caso tendríamos algo así. Entonces, si cambio el omega, miren, voy a dejar simplemente este, ¿verdad? Voy a cambiar el omega. Tendríamos algo similar a esto. Voy a acercarlo un poquito más, ¿verdad? Y bueno, tendríamos más o menos este efecto, miren, conforme el omega va cambiando, ¿no? Pero aquí tenemos otra opción, ¿verdad? Por ejemplo, no lo hubiera dejado aquí, miren. Ok, lo dejo ahí en 399, escuchen el tono. Entonces la idea es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos diferentes frecuencias, ¿verdad? Nosotros podemos distinguir cada una de ellas. Pero cuando se van acercando los valores, entonces ese efecto se puede modelar de esta manera. Entonces tenemos una primera onda, S1 llamémosle, y está entonces con la relación aquí, simplificando con el X igual a 0. Aquí tenemos otra, ¿verdad? Con coseno, solo que a otra frecuencia, y hacemos la superposición de ellas.
Entonces nos queda en este caso este de factor común y la suma de cosenos. Entonces haciendo la relación es decir, aquí quedaría coseno de omega 1 por t más coseno de omega 2 por t. Entonces usando coseno de u más coseno de b, entonces tenemos que aquí sería 2 veces coseno de u menos b sobre 2, coseno de u más b sobre 2. ¿Verdad? Entonces, si lo aplicamos aquí, quedaría que la superposición quedaría de esta manera, miren. Quedaría el SM por el 2 y sería entonces coseno de omega 1 menos omega 2 por entre 2 por el tiempo, ¿verdad? Y aquí el coseno de sería este como un promedio, ¿verdad? Y bueno, cuando estos de aquí, este en particular, son muy cercanos, ¿verdad? Se da entonces la situación de que escuchamos, ¿no? Entonces a este, por ejemplo, le vamos a llamar omega prima para distinguirlo del otro, ¿verdad? Y este le vamos a poner omega promedio. Es más que todo porque queda una suma, ¿no? Entonces vemos que la función coseno tiene valores máximos de menos 1 y 1. Y en este caso entonces tenemos de que ocurren esos máximos y mínimos 2 veces. Lo que hacen es definir lo que es la frecuencia del pulso, como en este caso la diferencia entre estos dos, es decir, como ocurre 2 veces esa relación de máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 veces por omega 1 menos omega 2 sobre 2. Entonces, utilizando la relación de 2pi sobre f, ¿verdad? O sea, multiplicando 2pi, no, sería sustituyendo el omega por el 2pi f, ¿verdad? Se puede llegar a la frecuencia del pulso en la que ocurre pues básicamente es la resta entre la frecuencia, que es lo que vimos en ese caso, ¿verdad? Que lo que genera el pulso es cuando estos dos son muy cercanos. Y esos son los efectos de la cuestión esta de interferencia.